Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 1301, entrando accidentalmente en una tierra peligrosa. Como si de repente hubiera salido de la oscuridad y se hubiera lanzado al sol, la visión de Yoo-Wen se aclaró. Sin embargo, la escena frente a él le erizó el pelo y le puso la piel de gallina. Silbido. Yoo-Wen saltó rápidamente y retrocedió como un gato al que le han pisado la cola. Frente a él había una criatura más grande que un tiranosaurio. Era un simio de pelaje blanco. Su pelaje era blanco como la nieve, pero su piel era negra como el hierro fundido. Probablemente medía más de 100 metros de altura y era increíblemente musculoso. Sus manos estaban alzadas como si sostuviera algo, como un gigante capaz de sostener el cielo. Yoo-Wen no sabía a qué nivel estaba, pero probablemente había evitado chocar contra él. Había pasado por muchos lugares, pero no pudo detener las alas del mañana. Aún así, al chocar contra él, casi le vuela la cabeza. Sin embargo, estaba completamente a salvo. Su fuerza física demostraba lo extraordinario que era. En ese momento, el simio blanco miraba a Yoo-Wen con una mirada como la de un rey demonio mirando a un mortal. Alarmado, Yoo-Wen retrocedió rápidamente. Sin embargo, no se alejó mucho antes de chocar con algo y tener que detenerse. Tras la interrupción de alas del mañana, Yoo-Wen recuperó el control de su cuerpo. Con este choque, sintió algo blando detrás de él, como si hubiera chocado contra un animal blando. Estaba tan asustado que retrocedió de inmediato. Se giró y vio un resplandor dorado detrás de él. Era una pierna cubierta de pelaje dorado. Yoo-Wen levantó la vista y vio al dueño de la pierna. Era un simio gigante con un cuerpo comparable al del mono blanco. Sin embargo, estaba cubierto de un pelaje dorado que parecía satén, y su piel era amarilla. Al chocar con él, sus ojos dorados y cristalinos lo miraron fijamente, como si fueran un simio blanco. Había una mirada extremadamente fría en sus ojos. Lo siento, la próxima vez tendré cuidado. Yoo-Wen se dio la vuelta y quiso correr hacia un lado, pero se dio cuenta de que también había un simio gigante allí. El pelo de ese simio gigante era gris negruzco, lo que lo hacía aún más aterrador. De ninguna manera. Yoo-Wen recorrió con la mirada. Tal como lo imaginaba, había un simio gigante en todas direcciones. En la otra dirección había un simio gigante de pelaje rojo. Al igual que los otros 3 simios gigantes, levantaron las manos como si sostuvieran algo. Permanecieron inmóviles, mirándolo. Yoo-Wen se obligó a calmarse y evaluó cuidadosamente a los 4 simios y la situación. Esa mirada lo dejó aún más confundido y horrorizado. Era una enorme cueva subterránea. De hecho, había mucha agua de mar a su alrededor, como un mar subterráneo. El lugar donde se encontraba Yoo-Wen no era una isla pequeña, sino un gigantesco caparazón de tortuga. Los 4 simios gigantes estaban de pie sobre el caparazón de la tortuga. Con las manos en alto, sostenían juntos un objeto parecido a una piedra. Yoo-Wen no supo qué era. Estaba tallado en piedra gris y parecía muy tosco. Parecía un trípode, pero era demasiado grande. Los 4 simios gigantes medían más de 100 metros. Era evidente el tamaño del artefacto de piedra si levantarlo requería la fuerza combinada de todos. Lo más extraño fue que Yoo-Wen se dio cuenta de que cada simio llevaba un collar de hierro alrededor del cuello. El collar estaba conectado a varias cadenas que unían sus cuerpos al caparazón de tortuga y al artefacto de piedra. ¿Qué clase de lugar es este? Yoo-Wen tomó una píldora rejuvenecedora y sintió que su mente se aclaraba. Estaba aún más sorprendido y confundido. La razón de esto fue porque descubrió un capullo de piedra en el artefacto de piedra. Guardián. ¿De verdad hay un guardián aquí? Yoo-Wen usó el oyente de la verdad y escaneó repetidamente el capullo de piedra en el artefacto de piedra. No había duda, era un capullo de guardián.
Aunque Yougwen sentía mucha curiosidad, sabía perfectamente que los 4 simios demoníacos no eran criaturas benévolas. Además, no tenía por costumbre arriesgar su vida. Sin dudarlo, Yougwen utilizó la transmisión instantánea de Godfiendera para escapar. Sin embargo, claramente se estaba moviendo hacia el mar subterráneo, pero todavía aparecía por encima del caparazón de la tortuga. Los resultados fueron los mismos tras varios intentos. Ya fuera por transmisión instantánea o por las habilidades de teletransportación interestelar del universo singular, Yougwen aparecía en el caparazón de la tortuga al desaparecer. Los simios son vegetarianos, ¿verdad? No deberían querer comer carne humana, ¿verdad? Yougwen observó a los 4 simios y caminó con cuidado por el hueco entre las piernas de uno de ellos. Quería ver si podía atravesar el caparazón de la tortuga. Mientras Yougwen caminaba, observaba al simio de pelo dorado. Este parecía el más amable de los 4. Yougwen pensó que quizá no le gustara la carne. Mientras Yougwen se movía, los 4 simios gigantes permanecían inmóviles, pero sus ojos seguían sus movimientos. El simio de pelaje dorado no era la excepción. Yougwen se preparó para caminar entre las piernas del simio de cabello dorado. Reunió todas sus fuerzas. Si el simio de cabello dorado atacaba de repente, solo podía arriesgarse. Aunque a Yougwen no le gustaba participar en batallas con tales desconocidos, sabía que era mejor tomar la iniciativa cuando se enfrentaba a un oponente desconocido. Por lo tanto, Yougwen ya había elaborado un plan. Mientras el simio no hiciera nada anormal, atacaría de inmediato con todas sus fuerzas y acabaría con uno primero. Retumbar. Antes de que Yougwen pudiera alcanzar las piernas del simio de pelaje dorado, sintió de repente temblar el caparazón de tortuga bajo sus pies. El agua del mar a su alrededor se agitó como si algo hubiera sucedido. Yougwen convocó rápidamente a sus bestias compañeras de nivel terror y se rodeó de ellas. Había dioses dorados de la batalla a su alrededor, y el hada del plátano estaba sentada sobre una hoja de plátano encima de él. También llevaba en brazos al neonato demonio, preparado para luchar a muerte en cualquier momento. El agua del mar circundante se agitó un rato, pero no afectó al caparazón de la tortuga. Después de un rato, el caparazón dejó de temblar y el agua del mar se calmó gradualmente. Justo cuando Yougwen se preguntaba qué había sucedido, de repente vio al simio de pelaje dorado bajar una de sus garras y usar solo una garra para sostener el artefacto de piedra. La garra bajada golpeó el mar. Con un estruendo, el agua del mar se desató a miles de metros de distancia. Un dragón de inundación emergió del agua como una locha atrapada. Su cuerpo se retorció y forcejeó, pero no pudo escapar. El dragón de la inundación fue atraído por la garra del simio de pelaje dorado desde miles de metros de distancia. El cuerpo del dragón de inundación exhaló aliento de dragón. Su fuerza probablemente no era inferior a la del dragón demonio de sangre verdadera, pero era como una locha frente al simio de pelaje dorado. Agarró al dragón de inundación por la boca y lo mordió. La cabeza del dragón, junto con una pequeña parte de su cuerpo, fue arrancada de un mordisco. Con unos pocos mordiscos, la sangre del dragón brotó a borbotones y sus huesos se rompieron. En un instante, un dragón de inundación fue tragado vivo y entero en el estómago del simio dorado. Capítulo 1302, Los 4 monos Dimitries. Yougwen sintió un hormigueo en la cabeza. Si bien existían muchas criaturas que devoraban dragones en los antiguos mitos del Distrito Este, oír hablar de ellas y verlas con sus propios ojos eran 2 cosas distintas. Después de ver cómo devoraban vivo a un dragón de las inundaciones, las esperanzas de Yougwen de conseguir un simio vegetariano se desvanecieron. Además, Yougwen sabía que no podría sacar un dragón de inundación vivo de las profundidades del mar. El simio de pelo dorado ya era aterrador, pero había 4 monos así allí. Yougwen sentía que las cosas se estaban poniendo feas ahora que 4 simios aterradores lo observaban bajo sus narices. Afortunadamente, los 4 terroríficos simios no lo habían atacado todavía. Tengo que pensar en cómo salir de este lugar olvidado. Yougwen miró las piernas del simio de cabello dorado, pero no tuvo el valor de correr entre ellas. Aún no tenían intención de actuar. Quizás planeaban almacenarlo como alimento. Si se les escapaba la comida,
podrían disgustarse. ¿Quién no sentiría un apuro tras perder más de 50 kilos de carne? En fin, Zhou Wen no se atrevió a arriesgarse ni a moverse precipitadamente. Incluso con los 4 dioses dorados de la batalla rodeándolo y el hada plátano vigilándolo, Zhou Wen seguía sin sentirse seguro. Con Zhou Wen inmóvil, los 4 simios aterradores tampoco se movieron. Simplemente lo miraron fijamente como si no tuvieran intención de atacar. ¿Será que de verdad planean almacenarme como alimento? No es cierto. Para ellos, solo soy un trocito de carne. Probablemente ni siquiera les alcance para llenar los huecos entre los dientes. Han devorado a un dragón de inundación de un solo golpe. ¿Qué sentido tiene almacenar algo tan insignificante como yo? Zhou Wen sintió que algo andaba mal. Si lo hubiera sabido, habría traído a la doncella de hielo. Habríamos podido negociar. Quizás ella sepa qué son los 4 simios. Zhou Wen lamentó haber dejado a la doncella de hielo y al loto infernal en Luoyang. En los mitos y leyendas del distrito este, abundaban los simios. El más famoso, sin duda, era el guapo rey mono, que sembró el caos en el palacio celestial. Sin embargo, estos 4 simios tenían una apariencia que no tenía nada que ver con la belleza. El guapo rey mono era un mono de piedra inteligente, y entre los 4 monos dimitríes, también estaban el macaco de 6 orejas, el mono simio de brazos largos y el mono caballo de culo rojo. También había 4 simios, así que Zhou Wen no pudo evitar pensar en los 4 monos dimitríes. Zhou Wen los evaluó cuidadosamente, con la esperanza de ver si podía encontrar las características de los 4 monos dimitríes en ellos. Después de algunas observaciones, no logró descubrir ningún simio con brazos especialmente largos, ni tampoco ningún simio con 6 orejas. Estos 4 simios no parecen ser los 4 monos dimitríes. Además, nunca he oído hablar de monos de pie sobre el lomo de una tortuga sosteniendo un artefacto de piedra en la mitología. Zhou Wen no pudo evitar sentir curiosidad al pensar en el artefacto de piedra. Estos 4 simios eran definitivamente de nivel terror o incluso más fuertes. ¿Cuán poderoso era el capullo guardián que protegían? Zhou Wen había oído previamente que aún existían diferencias entre los guardianes. El potencial de algunos guardianes podría estar en el nivel terror, lo que les dificultaría avanzar. En cuanto a otros guardianes, podrían alcanzar el nivel calamidad o incluso el apocalipsis. Y según Ansheng, el punto más extraño fue que todos los guardianes nacidos de la Tierra parecían tener un potencial considerable. En cambio, los guardianes que fueron teletransportados directamente desde la dimensión estaban en el nivel terror al llegar, no parecían tener margen de mejora. Su fuerza prácticamente se estancaba. Avanzar a un nivel superior ni siquiera era el problema principal, había muy pocos ejemplos de ellos que experimentaran mejoras leves. De hecho, Zhou Wen siempre había dudado de la relación entre los guardianes y las criaturas de Menschenels. La mayoría de los capullos de guardianes en la Tierra contaban con una poderosa criatura de Menschenel que los custodiaba. Sin embargo, después de haber visto tantos capullos de guardianes, Zhou Wen sintió que las criaturas de Menschenels no solo lo estaban protegiendo. Al igual que cuando fue a contratar el entierro de hadas con Jian Yan, la criatura de Menschenel sospechosa de ser Baisi no pareció importarle demasiado el entierro de hadas que estaba protegiendo y se rindió fácilmente. Por supuesto, no podía descartar la posibilidad de que Baisi estuviera seriamente obsesionado con la limpieza y tuviera que irse porque estaba disgustado con los dos. Sin nadie más con quien discutirlo, Zhou Wen consiguió que el neonato demoníaco liberara al demonio siniestro. Este tipo era bastante experto, así que podría reconocer a los 4 monos. Incluso si no pudiera reconocer a los monos, como guardián, podría ser capaz de decir algo del capullo del guardián. Es tan aburrido. Podrías dejarme salir más a menudo en el futuro. Después de todo, una vez fui. Después de que Grim Demon salió, protestó con tristeza. Sin embargo, al ver la escena frente a él, detuvo las palabras que estaba a punto de decir. Con una expresión de horror, se retiró rápidamente, con la esperanza de volver a la espada demoníaca. Sin embargo, sin las órdenes de Dimanic Neonate, ¿cómo podría regresar? Por lo que parece, conoces a estos 4 monos.
Wen estaba encantado y sorprendido cuando vio la reacción de Grim Demon. Estaba encantado de que Grim Demon pareciera reconocerlos. Se sorprendió porque la reacción de Grim Demon sin duda significaba que los 4 monos eran seres aterradores. Le parecía aún más difícil escapar con vida. Grim Demon permanecía allí con una expresión desagradable. Aunque no le temblaban las piernas, era evidente que estaban un poco flojas. ¿Por qué viniste a un lugar tan desolado? No puedes simplemente llevar una vida tranquila. Grim Demon siempre había sido considerado el neonato demoníaco, el jefe, mientras que él era el segundo. No le importaba nada más. Que hablara en ese tono ahora inquietaba aún más a Wen. Wen pensó, ¿crees que estoy dispuesto a venir a un lugar tan desolado? Por muy libre que sea, ¿no sería genial quedarme en casa jugando? ¿Quién querría venir aquí a morir? No esperaba que ese maldito Winds of Tomorrow fuera tan extraño. Déjate de tonterías. ¿Qué son estos 4 monos? Wen, naturalmente, no le diría a Grim Demon que había usado una habilidad para meterse en semejante situación. Sería demasiado vergonzoso. Grim Demon dijo con tristeza, no sé qué son, pero estoy seguro de que son criaturas de grado calamidad o peor. ¿Qué quieres decir? El corazón de Wen dio un vuelco. Los collares y cadenas en sus cuerpos son claramente una forma de prisión. Su fuerza debe haber sido suprimida, pero aún así, las fluctuaciones de energía esencial que emiten aún son de nivel calamidad. Realmente no sé si se volverán más fuertes si no son suprimidos. Mientras Grim Demon hablaba, observaba a los 4 simios de vez en cuando. Parecía un poco asustado. ¿Estás diciendo que están al nivel del apocalipsis? Wen estaba alarmado. Solo digo que es posible. No es fácil alcanzar la etapa de apocalipsis, pero sin duda son seres superiores entre los de grado calamidad, explicó Grim Demon. La expresión de Wen se complicó aún más. Criaturas de la calamidad superior estaban encadenadas aquí para proteger un capullo guardián, eso significaba que el capullo guardián era sin duda extraordinario. En cualquier caso, Wen nunca había visto un capullo guardián con una alineación de defensores tan lujosa. Capítulo 1303, Extraño capullo guardián. Por alguna razón, el simio que podía tragarse un dragón de inundación solo miró a Wen sin tomar medidas. Aunque no se movieron, Wen seguía sintiéndose incómodo. Se sentía como un bebé caído en la guarida de un tigre, rodeado por un grupo de tigres. El demonio siniestro también temblaba de miedo. Aunque decía ser intrépido, solo estaba en el nivel terror. No había forma de competir con una existencia del nivel de los 4 monos. Los ignorantes eran intrépidos. Cuanto más sabían sobre algo, más reverencia sentían. Grim Demon era claramente una persona con amplios conocimientos. Sabía lo aterradores que eran los 4 monos feroces. ¿Reconoces la especie del capullo guardián? Wen le preguntó a Grim Demon. Grim Demon quedó un poco desconcertado. Siguiendo las instrucciones de Wen, se dio cuenta de que había un capullo guardián dentro del artefacto de piedra. ¡Qué extraño! El demonio siniestro no se atrevió a acercarse a mirar. Solo echó un vistazo desde abajo, pero su expresión se tornó perpleja. ¿Qué es extraño? Preguntó Wen. Grim Demon frunció el ceño y dijo, ese capullo de guardián es un poco extraño. Normalmente, un capullo de guardián que no ha eclosionado es enviado a una zona de Men's Channel que coincide con sus estadísticas tras ser teletransportado a la Tierra. El poder de la zona de Men's Channel tendrá cierto efecto en el capullo de guardián, provocando que su crecimiento sufra una mutación específica. Sin embargo, no cambiará sus estadísticas fundamentales. Por ejemplo, si se trata de un guardián creado a partir de los genes de los ángeles, sin importar cómo mute, ya sea en un ángel elemental de fuego o de hielo, seguirá teniendo forma de ángel. Grim Demon continuó con una expresión extraña, pero esta bestia compañera es algo diferente. ¿Qué es diferente? ¿Sabes de qué especie es el guardián del capullo? Wen estaba espiando el capullo del guardián, pero no podía ver nada. Grim Demon negó levemente con la cabeza. Yo tampoco veo qué hay dentro del capullo. Sin embargo,
El poder del capullo es claramente incompatible con los atributos de poder de esta zona de Menschenel. ¿No te diste cuenta? Wen había sentido previamente que el capullo guardián era algo extraño, pero había estado buscando una forma de escapar sin pensar demasiado en otras cosas. Ahora que el demonio siniestro lo había mencionado, se dio cuenta de que los atributos del capullo guardián eran, en efecto, incompatibles con los de esta zona de Menschenel. Aunque no podía decir qué atributos tenía el capullo guardián, repelía la energía de esencia en la zona de Menschenel. Grim Demon miró a los 4 simios y continuó, además, como es habitual, las criaturas de Menschenels que permanecen junto al capullo guardián lo hacen voluntariamente. En cuanto a estos 4, parecen estar encadenados aquí y no les queda más remedio que proteger este capullo guardián. Esta situación sin duda tiene una razón especial. ¿Cuál podría ser la razón? Wen no sabía mucho sobre los guardianes, por lo que solo pudo preguntarle a Grim Demon. Grim Demon negó con la cabeza. Puede haber muchas razones. Quizás alguien no quería que este capullo guardián eclosionara, así que lo selló en un lugar que no se ajusta a sus atributos para evitarlo. Los 4 simios podrían haber sido usados para evitar que alguien contrajera el capullo guardián o se lo llevara. También es posible que este capullo guardián tenga algo especial, como que solo pueda eclosionar en un lugar así. También existe la posibilidad de que alguien lo encontrara en otro lugar y lo trajera aquí. Grim Demon enumeró algunas posibilidades, pero no pudo determinar cuál era. Alguien aprisionó a 4 criaturas de grado calamidad y colocó el capullo guardián en tal lugar. Con tanta fuerza, es improbable que sea humano, ¿verdad? Preguntó Wen tras reflexionar. Puede que no sea así. Durante la Guerra de la Antigüedad, muchos humanos alcanzaron el grado calamidad al combinarse con guardianes. Incluso hubo. De repente, Grim Demon pareció darse cuenta de algo y se calló. Incluso había un grado apocalipsis. Wen evaluó a Grim Demon con interés. Anteriormente había creído que Grim Demon podría no ser puramente arrogante. Ahora, por lo que parecía, sabía muchas cosas. Era muy probable que fuera un poderoso guardián que había sobrevivido a la era antigua. Eso escuché. Grim Demon claramente estaba siendo condescendiente. Al ver que el demonio siniestro no tenía intención de continuar, Wen no insistió. En cambio, preguntó, entonces, ¿crees que este capullo guardián podría ser un guardián que sobrevivió a la era antigua? No lo parece. Debería ser un capullo de guardián que aún no ha eclosionado. Tras una pausa, Grim Demon continuó, sin embargo, es muy posible que haya quedado de aquella época. Solo un entorno como este permite que uno no eclosione después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo hace de la era antigua que mencionaste?, preguntó Wen. Para ustedes, los humanos, es la era mítica prehistórica. Grim Demon de repente frunció el ceño y dijo, extraño. ¿Qué pasa? ¿Descubrieron algo especial? Wen no vio nada raro. Los 4 simios feroces seguían mirándolo sin hacer nada diferente. Es solo que resulta extraño que no tenga nada de especial. Sea como sea, estos 4 tipos estaban encadenados aquí para proteger este capullo guardián. Llevamos aquí tanto tiempo, pero no han reaccionado en absoluto. Esto es demasiado extraño, dijo Grim Demon. A Wen le había parecido extraño que estuvieran allí para proteger el capullo guardián, pero lo ignoraron, un intruso. Esto era claramente extraño. Podría ser que hayan estado reprimidos por demasiado tiempo y hayan perdido la capacidad de atacar. Grim Demon reflexionó en voz alta. Vi con mis propios ojos que el simio de cabello dorado agarró el aire con una mano y succionó a un dragón de inundación del mar. Luego, lo masticó vivo. Wen rechazó la teoría del demonio siniestro. Qué extraño. Entonces, ¿por qué no nos atacan? No tiene sentido. El demonio siniestro frunció el ceño. Podría ser que estén restringidos por algún poder tabú y no puedan atacar a las criaturas con caparazones de tortuga, preguntó Wen. Imposible. Nadie es tan tonto. A menos que. Grim Demon pareció pensar en una posibilidad, pero no estaba muy seguro. ¿A menos que qué? Preguntó Wen.
A menos que haya alguien entre nosotros que pueda incubar el capullo guardián y cumplir con los requisitos de quien diseñó todo esto, solo entonces no atacarán. A quien Grim Demon se refería era, naturalmente, Young Wen. Era el único humano allí. De ninguna manera. Young Wen lo encontró increíble. ¿Cómo podía ser tan casual que cumpliera las condiciones para la eclosión del capullo guardián? Aparte de eso, no se me ocurre otra posibilidad. Cuanto más lo pensaba Grim Demon, más seguro estaba de que era lo correcto. Le dijo a Young Wen, no tienes que menospreciarte. Para obtener el favor del maestro, no eres tan malo. Quizás sea realmente posible. No importaba cuánto intentara Young Wen interpretar las palabras de Grim Demon, algo parecía andar mal. Sonaba como si lo estuviera elogiando, pero tampoco se sentía bien. Capítulo 1304, inténtalo. Young Wen pensó por un momento y sintió que era verdad. Si no hubiera cumplido los requisitos, ¿cómo podrían estas feroces bestias ignorarlo? Dado que su misión aquí era proteger el capullo del guardián, ya fuera voluntario o no, la persona que diseñó todo esto definitivamente tenía una forma de hacer que eliminaran a cualquiera que viniera aquí. Hasta ahora, no tenían intención de atacarlo. Las palabras de Grim Demon parecían tener sentido. Sin embargo, Young Wen no perdió la razón ante las especulaciones del demonio siniestro. Sintió que era solo una posibilidad. Si se equivocaba y tocaba el capullo guardián al azar, los simios, que no tenían intención de matarlo, podrían volverse hostiles de inmediato. Sin embargo, quedarse atrapado allí no era la solución. Young Wen planeaba explorar el camino. Con un pensamiento, Young Wen invocó un murciélago venenoso y lo hizo volar hacia el espacio entre el simio de cabello dorado y el simio gris oscuro. Young Wen estaba extremadamente nervioso y con los nervios a flor de piel. Si el murciélago venenoso enfurecía a los 4 simios, solo podría luchar a muerte. Quizás tuviera que usar de nuevo la espada de matanza inmortal. Sin embargo, Young Wen no sabía si podría matar a los 4 simios. Después de todo, era demasiado débil. Solo podía usar la habilidad más básica de la espada de matanza inmortal. Afortunadamente, lo que preocupaba a Young Wen no ocurrió. El murciélago venenoso salió volando del alcance del caparazón de tortuga sin que los 4 simios lo atacaran. Young Wen se emocionó al ver esto. Hizo que el murciélago venenoso explorara la superficie del mar y lo hizo volar a cierta distancia. Los 4 simios seguían sin reaccionar. Hay una posibilidad. Young Wen seguía preocupado mientras experimentaba con diferentes bestias compañeras. El resultado fue el mismo. Lo ignoraron. Incluso el conejo de Jade fue liberado por Young Wen. El animal corrió y saltó por el mar, pero los 4 simios no lo atacaron. Young Wen se sintió aliviado mientras intentaba salir. Que Dios me bendiga. Si esta vez regreso sano y salvo, te garantizo que ofreceré 3 varillas de incienso cada día y haré el ritual de bañarme y comer comida vegetariana durante un mes. Young Wen se sintió incómodo. Aunque los 4 simios no lo atacaron, sus ojos siguieron su camino. Está bien, siempre y cuando no ataques. Aquí todos somos caballeros. Un caballero usa la lengua, no los puños. Puy. Tampoco uses la lengua. Young Wen pensó de repente en el resultado del dragón de inundación y cambió sus palabras rápidamente. Lentamente, dio 3 pasos. Young Wen se movió con cuidado mientras observaba las reacciones de los 4 simios. Si reaccionaban mal, Young Wen se detenía de inmediato y buscaba otra solución. Sin embargo, los 4 simios no reaccionaron. Solo lo observaron moverse lentamente. El demonio siniestro, que seguía a Young Wen, no pudo evitar un sudor frío. Si era diferente de lo que había imaginado, y provocaba la ira de los 4 simios, el desenlace probablemente sería trágico. Finalmente, Young Wen se acercó al simio de cabello dorado y pasó junto a sus patas. Finalmente, abandonó el caparazón de tortuga con forma de isla. Young Wen voló a la superficie del mar, encantado. No le importaba si cumplía con los requisitos. Ya que podía salir, tenía que escapar. Debido a la lección anterior,
You Wen no se atrevió a usar la teletransportación instantánea. Temía regresar al caparazón de tortuga. Invocó a sus bestias compañeras y al conejo de Jade antes de usar la técnica del inmortal volador trascendente para transformarse en un rayo de luz y volar a la distancia. En un abrir y cerrar de ojos, voló a miles de metros de distancia. You Wen estaba emocionado por haber escapado finalmente. Solo necesitaba abandonar esta zona de Menschenel. Sin embargo, justo cuando sonreía, sintió que el mundo le daba vueltas. Al recobrar el sentido, se dio cuenta de que estaba sobre una garra peluda. El dueño de la garra era el simio de pelo negro grisáceo. You Wen estaba alarmado. Había percibido claramente poderes espaciales. Además, se trataba de un poder espacial de un nivel superior al de su universo de la singularidad y la era de los demonios divinos. Ser capaz de teletransportar algo a miles de metros de distancia no era tarea fácil, era algo que You Wen no podía hacer. Incluso si usaba el intercambio solar robador del cielo, debía dejar una marca. Sin embargo, el simio negro grisáceo lo había teletransportado a su palma. Esto era mucho más difícil que el intercambio solar robador del cielo. You Wen era una persona viva con una fuerza de nivel terror, una persona con dominio de los poderes espaciales. No era fácil de transportar. You Wen ya tenía planes de luchar por su vida. Rápidamente se liberó de la garra simiesca y agarró la empuñadura de la espada de la matanza inmortal. Sin embargo, el simio negro grisáceo no tenía intención de continuar. Retrajo su garra y volvió a la postura de levantar el artefacto de piedra con ambas garras. Esto dejó a You Wen desconcertado, pensando, ¿qué significa esto? Me capturó y me ignoró. ¿Será que se aburre de estar atrapado aquí y quiere que me quede a charlar? Hermano simio. ¿Necesitas ayuda? Solo dime y haré lo que pueda, preguntó You Wen a los 4 simios. Nadie le respondió. Los 4 simios no parecieron oírlo. Permanecieron allí inexpresivos, mirándolo como antes. ¿Qué significa esto? ¿No quieres hablar conmigo? ¿Será que Grim Demon tenía razón? Soy una persona que cumple con los requisitos. Tengo que contratar al guardián antes de poder irme. You Wen apretó los dientes e intentó salir del caparazón de tortuga de nuevo. Los 4 simios aún no lo detuvieron, pero cuando quiso irse, fue atrapado nuevamente por el simio negro grisáceo. La técnica espacial del simio negro grisáceo era mucho mejor que la de You Wen y Liu Un. Era claramente de un nivel superior. No me dejas ir, ni me matas, sin embargo, me permite salir del caparazón de tortuga. Por lo que parece, es muy probable que quieran que me ponga en contacto con el guardián. You Wen se sintió algo deprimido. Supuso que una vez que el guardián se contratara y naciera, los 4 simios serían liberados. No les fue fácil encontrar a un humano que cumpliera los requisitos, así que tuvieron que retenerlo. Mis queridos hermanos simios, ¿quieren que contrate al guardián en el capullo?, preguntó You Wen nuevamente mientras los miraba, esperando descubrir algo. Sin embargo, permanecieron en silencio, sin expresión alguna. Parecían monjes ancianos en meditación. Aparte de mirar fijamente a You Wen, no hicieron nada más. You Wen se dio cuenta de que los 4 no le tenían ninguna consideración. No tenían intención de comunicarse con él. Como no parecen quererme muerto, lo intentaré. You Wen volvió a salir del caparazón de tortuga y salió volando de en medio de los 4 simios. Sin embargo, esta vez no escapó. En cambio, voló hacia el artefacto de piedra. Al llegar a la cima del artefacto de piedra, vio con sus propios ojos el capullo del guardián en su interior. El capullo también era un trozo de roca, aproximadamente del mismo color que el artefacto. Si uno no miraba con atención, confundiría la piedra con el artefacto. Capítulo 1305, Contrato forzoso. You Wen aterrizó en el borde del artefacto de piedra y observó a los 4 simios. No se movieron en absoluto, como si no les importara lo más mínimo lo que hacía You Wen. ¿De verdad quieres que contrate al guardián? You Wen miró el capullo de piedra en el artefacto de piedra mientras su expresión cambiaba. Contratar a un guardián no era difícil. Siempre que se cumpliera el requisito físico del guardián,
solo se necesitaba una gota de sangre para completar el contrato. Incluso si no podía cumplir con los requisitos del guardián, siempre que el guardián estuviera dispuesto, aún podía contratarlo. Sin embargo, a Zhou Wen no le interesaba contratar a un guardián. Incluso sentía aversión por ello. Al fin y al cabo, los guardianes eran herramientas utilizadas por la dimensión para colonizar la Tierra. Era un poco similar a los cyborgs que los humanos alguna vez imaginaron. Contraer una criatura así podía resultar en traición en cualquier momento. No era una sensación agradable. Fue principalmente porque Zhou Wen tenía demasiados secretos. Si el guardián se enteraba de uno y se lo contaba a la dimensión, ¿quién sabía qué le harían? Si hubiera otra opción, Zhou Wen no habría contratado a un guardián. Aunque quisiera, tendría que ser un contrato amo-esclavo como el de Neonato Demonio y Demonio Siniestro. Sin embargo, ahora que Zhou Wen lo pensaba, no parecía haber otra opción. Esta zona de Men's Channel era muy extraña. No parecía que pudiera irse sin firmar un contrato. Zhou Wen pensó un momento y sintió que sí podía irse, simplemente podía firmar el contrato. Después de todo, el contrato del guardián era un contrato igualitario. Podía escapar primero y pensar en una forma de rescindirlo después. Eso era lo bueno de un contrato igualitario. No era particularmente difícil eliminarlo. Aún podía encontrar algo. Mantenerse con vida es lo primero. Con esto en mente, Zhou Wen condensó hábilmente un rayo de dedo y se incrustó una herida punzante en el dedo de la otra mano. Exprimió una gota de sangre y se preparó para derramarla sobre el capullo de piedra. Antes de derramar su sangre, Zhou Wen observó con atención a los 4 simios que se encontraban abajo. Al ver que no tenían intención de detenerlo, armó de valor y derramó la sangre sobre el capullo de piedra. Suspiró, me vi obligado. Realmente no quería contratar a un guardián. Ancestros, por favor, no me culpen. Si quieren culpar a alguien, culpen a los genes que me transmitieron por ser demasiado excepcionales, pensó Zhou Wen con tristeza. La sangre ya había goteado sobre el capullo de piedra. Era demasiado tarde para arrepentirse. Sin embargo, al instante siguiente, Zhou Wen se dio cuenta, torpemente, de que cuando su sangre cayó sobre el capullo, fue como si gotas de agua hubieran caído sobre una olla de aceite. Se deslizó sin tocar el capullo en absoluto. Zhou Wen se quedó boquiabierto en estado de shock. ¿Qué pasa? No querías que me contagiara. Cuando Zhou Wen se calmó poco a poco, su desconcierto aumentó. Si no fue él quien firmó el contrato, ¿por qué lo obligaron a subir? Los 4 simios claramente habían acordado que estuviera allí. Tener semejante actuación significaba que tenían en alta estima a Zhou Wen. Sin embargo, su sangre era completamente incapaz de provocar una reacción del capullo guardián. Esto significaba que no había obtenido el reconocimiento del capullo guardián. O mejor dicho, su linaje y sus estadísticas no cumplían con los requisitos del guardián. Podría ser que los 4 simios estuvieran equivocados. Zhou Wen pensó para sí mismo, pero cuando miró a los 4 simios, sintió que algo andaba mal. Si Zhou Wen fuera uno de esos simios, probablemente se lo habría tragado para no pasar vergüenza. Sin embargo, los simios no tenían esos planes. Seguían esperando algo. ¿Qué pasa? Zhou Wen volvió a examinar el capullo de piedra. Tras observarlo con atención, se dio cuenta de que, en efecto, era diferente. Anteriormente, Zhou Wen había descubierto tenues patrones grises en la superficie del capullo de piedra. No eran llamativos y no podía verlos sin una inspección minuciosa. Zhou Wen creía que los patrones grises eran naturales del capullo de piedra. Ahora, tras observar más de cerca, se dio cuenta de que no parecía ser así. Se dio cuenta de que los patrones grises habían sido dibujados por alguien. Zhou Wen no sabía qué tipo de pintura era. Era gris, como ceniza de papel quemado. Estaba muy relacionada con el capullo de piedra y el color era similar. Por eso pensó que formaban parte del capullo de piedra. Sin embargo, tras observar con atención, se dio cuenta de que había muchos puntos donde los patrones grises estaban dibujados con pincel. Era el mismo tipo de pincel que se usaba en la antigüedad en el Distrito Este.
Las pinturas también se parecían un poco a las de tinta, pero eran mucho más claras. Era como si hubieran sufrido los estragos del tiempo y estuvieran a punto de volverse imperceptibles. Dibujar en el capullo del guardián. Young Wen sintió que esto no era obra de alguien sin nada mejor que hacer. Las pinturas en él probablemente tenían alguna utilidad. Rodeó el borde del artefacto de piedra y estudió con atención los patrones grises del capullo guardián. Aunque eran muy tenues, apenas podía distinguirlos. Sin embargo, Young Wen no lo comprendió. Se dio cuenta de que los patrones grises eran un símbolo extraño. Era como una serie de números cifrados que llenaban toda la superficie del capullo del guardián. Los símbolos le resultaban desconocidos. En cualquier caso, no eran palabras ni símbolos que Young Wen conociera. Sin embargo, Young Wen tenía la persistente sensación de que los símbolos eran como cadenas que giraban alrededor del capullo de piedra como si lo estuvieran sellando. Young Wen se preguntó, ¿será que estos patrones grises están sellando el capullo de piedra, impidiendo que absorba mi sangre? Cuanto más lo pensaba, más convencido estaba. Young Wen planeaba intentarlo para ver si podía borrar el patrón gris antes de intentar contraerlo. Young Wen temía que tocar el capullo de piedra enojara a los simios, así que preguntó, mis queridos hermanos simios, el plan es hacer que limpie los patrones grises antes de contraer el capullo guardián. Sin embargo, permanecieron en silencio como si no hubieran escuchado a Young Wen. Estos 4 tipos son demasiado detestables. Claramente quieren que haga algo, pero no dicen ni una palabra ni expresan nada. Young Wen deseaba poder matarlos a todos. Sería mejor si cayeran 4 huevos de compañero. En el futuro, compraría un coche sin ruedas y haría que los 4 lo llevaran todos los días. A pesar de sus pensamientos, Young Wen sintió que podía intentarlo al ver que no reaccionaban. Por lo tanto, voló con cuidado hacia el artefacto de piedra y se acercó lentamente al capullo. Mientras volaba, prestó atención a sus reacciones. Al ver que no tenían intención de detenerlo, Young Wen finalmente aterrizó en el capullo de piedra. Este capullo de piedra medía entre 4 y 5 metros de diámetro. No era pequeño, y se desconocía qué tipo de guardián había dentro. Dado que había 4 simios guardándolo, era probable que hubiera un mono de piedra dentro. Se decía que el legendario Rey Mono Guapo saltó de una piedra. ¿Podría ser este guardián el Rey Mono Guapo? Young Wen estaba algo expectante. Como persona del Distrito Este, no parecía haber nadie a quien no le agradara el guapo Rey Mono. Entre los 4 monos Dimitries, era mucho más famoso que los demás. Capítulo 1306, rompiendo el capullo de piedra. Young Wen se puso la armadura del dragón prisionero y aterrizó en el capullo de piedra. No percibió fluctuaciones de energía, ni los patrones grises reaccionaron. Esto hizo que Young Wen volviera a dudar de su juicio. Si los patrones grises realmente sellaban el capullo de piedra, debería haber un mecanismo de protección. Ahora que no había reacción, Young Wen se sintió incómodo. Se agachó y acarició el capullo de piedra. Solo quería limpiar el polvo para observar mejor los patrones grises, pero al acariciarlo, muchos de ellos desaparecieron. Esto asustó a Young Wen. Young Wen se alarmó al volver a volar. Observó con cautela el capullo de piedra, el artefacto de piedra y a los 4 simios. Recordó haber visto películas en el pasado. Al destruir un sello, el jefe que llevaba dentro se liberaba. Al mismo tiempo, había efectos de iluminación geniales. También podía haber terremotos y derrumbes de montañas. Sin embargo, tras observar desde el aire, no ocurrió nada. Los 4 simios no reaccionaron y el capullo de piedra permaneció muy estable, igual que antes. ¿Son estos patrones grises realmente sellos? ¿Por qué se caen en cuanto los limpio? No hice fuerza. Young Wen tenía una expresión extraña mientras regresaba al capullo de piedra e intentaba limpiarlo. Los patrones grises parecían solo polvo. Se desprendían fácilmente sin ningún efecto. Tras limpiar una pequeña área, el capullo de piedra quedó impecable. Young Wen vertió otra gota de sangre sobre él y pensó, esta vez debería funcionar. Silbido. La sangre de Young Wen volvió a deslizarse sin ninguna intención de filtrarse.
Las comisuras de los ojos de You Wen se crisparon. Esto era completamente diferente a lo que había imaginado. No lo puedo creer. You Wen apretó los dientes y extendió la mano para limpiar los demás patrones grises. Mientras lo hacía, observó las reacciones de los 4 simios y del capullo guardián. No hubo reacción alguna. Esto hizo que You Wen sospechara que los patrones grises eran en realidad solo polvo. No eran lo que You Wen había imaginado. A medida que los patrones grises desaparecían, ni los 4 simios ni el capullo de piedra reaccionaron. Sin embargo, You Wen sintió de repente que el pendiente del oyente de la verdad se calentaba gradualmente. Este calor era muy extraño. Era diferente de los efectos previos de oyente de la verdad, que convertían maldiciones en energía esencial. You Wen no percibió la energía esencial convertida de oyente de la verdad. En cambio, oyente de la verdad transmitió sus pensamientos. You Wen miró aturdido el capullo de piedra antes de percibir los pensamientos de Truth Listener. ¿Será que los 4 simios no me están observando a mí, sino a oyente de la verdad? Con esto en mente, You Wen invocó a oyente de la verdad. El pequeño oyente de la verdad que parecía un mono de seda dorada aterrizó en el capullo de piedra. Sin esperar a que You Wen diera la orden, Truth Listener agarró el capullo de piedra. Sus garras eran extremadamente afiladas. Aunque no rompió los pendientes, aún tenía la fuerza de un mítico de élite. Sin embargo, cuando sus garras tocaron el capullo de piedra, se oyó un ruido metálico. Saltaron chispas entre sus uñas y el capullo, pero no dejó ninguna marca. Truth Listener parecía tener prisa ya que automáticamente rompió un pendiente sin la orden de You Wen. Al romperse el pendiente, la figura de oyente de la verdad comenzó a cambiar. Se volvió enorme y feroz, completamente diferente de su adorable minifigura. Estallido. El oyente de la verdad atacó el capullo de piedra de nuevo, pero el resultado fue el mismo. No dejó ninguna marca en el capullo. Sin dudarlo, rompió el segundo pendiente. La figura de oyente de la verdad se volvió aún más feroz y fantasmal. You Wen observó a oyente de la verdad atacar el capullo de piedra. Aunque no sabía qué estaba pasando, notó que oyente de la verdad parecía estar muy interesado en el guardián dentro del capullo. Sin embargo, no sabía si su interés era una bendición o una maldición para el guardián que estaba en su interior. Mientras el oyente de la verdad atacaba el capullo de piedra, You Wen observó a los 4 simios que se encontraban abajo. Aunque permanecían inmóviles, sus ojos eran claramente diferentes a los de antes. Parecían brillar. Además, sus miradas finalmente dejaron de mirar a You Wen. En cambio, se fijaron en oyente de la verdad. No, cabe decir que habían estado observando a oyente de la verdad desde el principio. Sin embargo, oyente de la verdad siempre había estado pendiente de You Wen, por lo que creyó erróneamente que lo estaban observando. Debía haberlo imaginado. Los monos solo saben mirar a los monos. ¿Cómo pueden apreciar la belleza de los humanos? You Wen se frotó los labios con autodesprecio, sintiendo que los tenía un poco secos. En el pasado, el oyente de la verdad solo perdía el control por completo cuando rompía más de 4 aretes. Entonces se negaba a obedecer las órdenes de You Wen. Sin embargo, esta vez, rompió sus pendientes por sí solo. Esto era inaudito. Tras la rotura de los pendientes, You Wen sintió que su conexión con el oyente de la verdad se debilitaba. No pudo evitar preocuparse. Si esto continúa, probablemente será difícil para mí desinvocar a Truth Listener si pierde completamente el control. You Wen dudaba sobre si debía aprovechar la oportunidad para desinvocar a Truth Listener por la fuerza. Grieta. El cuarto pendiente se rompió. El oyente de la verdad ya era tan aterrador como un antiguo dios demonio. Su fuerza alcanzó instantáneamente la cima del grado terror. Le faltó poco para alcanzar el grado calamidad. Y esta vez, sus garras finalmente penetraron el capullo de piedra. You Wen vio una luz dorada emanar de la grieta del capullo de piedra. La luz dorada, cristalina y pura, lo hizo temblar. La pureza hacía que uno encontrara algo bello, pero si era demasiado puro, hacía que uno sintiera miedo y maldad. Por ejemplo, una feligresa de corazón puro haría que los demás sintieran que ella es buena y amable,
pero si tratara las enseñanzas como el único principio en el mundo, eso haría estremecerse. La luz dorada del capullo le dio a Yu Wen una sensación tan intensa. Era tan pura que le infundió miedo. Sin embargo, Oyente de la Verdad pareció disfrutarlo. Sus fosas nasales se crisparon cuando la luz dorada que emanaba de las grietas del capullo de piedra se condensó hacia ellas como humo y fue absorbida. Cuando la luz dorada entró en el cuerpo de Truth Listener, el pelaje dorado de su cuerpo pareció cobrar vida mientras estaba cubierto por una capa de luz dorada pura, similar al vidrio. Yu Wen se sorprendió al descubrir que su conexión con Truth Listener parecía haberse recuperado un poco. El Oyente de la Verdad parece poder controlar su violenta conciencia. ¿Será por la luz dorada? Yu Wen frunció el ceño al observar la luz dorada dentro del capullo. No sabía si era una bendición o una maldición. Mientras el Oyente de la Verdad movía la nariz y absorbía la luz dorada que emanaba, usó sus garras para atacar con furia el capullo de piedra. Agrandó la grieta y la luz dorada que emanaba aumentó. Yu Wen miró fijamente la grieta, esperando ver qué había dentro. Sin embargo, aparte de la luz dorada pura, no podía ver nada. Era claramente un espacio pequeño, pero sorprendentemente profundo. Grieta. Truth Listener abrió un enorme agujero mientras su fuerte cuerpo se hundía en el capullo de piedra agrietada. Capítulo 1307, Fuga. La luz interior provenía de las profundidades más profundas, pero después de que Truth Listener entró, la luz interior se debilitó rápidamente. Pronto, la luz dorada del interior del capullo se atenuó. En cambio, la luz dorada sobre el cuerpo de Oyente de la Verdad se intensificó. Bajo la mejora del Gran Brahma, la visión de Yu Wen ya podía penetrar la luz dorada y ver lo que estaba sucediendo en el interior. Yu Wen vio algo en la luz dorada, pero no vio al guardián que había imaginado. Solo vio un globo ocular dorado como un cristal. La luz dorada en el capullo provenía del globo ocular dorado. El globo ocular en sí era tan puro que helaba el corazón, como si fuera el objeto más puro y santificado del mundo. Cuando Yu Wen miró fijamente el globo ocular, este se movió como si hubiera percibido su mirada. El iris dorado giró y lo miró. Con solo una mirada, Yu Wen sintió como si le hubieran quitado toda la ropa. Permaneció allí como un modelo desnudo, permitiendo que otros lo observaran y pintaran. Subconscientemente, levantó la mano para cubrirse los puntos vitales. Rugido. El Oyente de la Verdad rugió como un trueno mientras una luz dorada brotaba de su cuerpo. Extendió sus garras y agarró el globo ocular dorado. Sin embargo, la luz fuera del globo ocular dorado casi se había solidificado. Cuanto más cerca estaban las garras de Oyente de la Verdad del globo ocular, más lento avanzaba. Cuando estaba a casi un pie de distancia del globo ocular dorado, sus garras no pudieron avanzar más. Grieta. El quinto pendiente en la oreja de Oyente de la Verdad se rompió al seguir avanzando sus garras. Sin embargo, solo avanzó unos 10 centímetros antes de que su velocidad disminuyera de nuevo. Finalmente, no pudo moverse en absoluto. El último pendiente de Truth Listener se rompió y cayó, convirtiéndose en una luz dorada que se dispersó. Yu Wen vio que el cuerpo de 6 anillos de Oyente de la Verdad no seguía expandiéndose. En cambio, se encogía significativamente. El pelaje dorado de su cuerpo emitía una luz dorada resplandeciente y pura que casi se condensaba en algo corpóreo. Era como una transformación de Super Saiyan. Ahora, el Oyente de la Verdad era solo media cabeza más alto que Yu Wen. Sus uñas eran como dagas de cristal dorado que atravesaban la luz dorada fuera del globo ocular y lo penetraban. Al ser perforado el globo ocular dorado, la luz dorada del capullo pareció perder el poder del que dependía. El Oyente de la Verdad inhaló suavemente y la luz se elevó hacia su nariz como un río turbulento. Sin embargo, esta vez, el Oyente de la Verdad no absorbió la luz dorada a propósito. Simplemente olfateó el globo ocular. El Oyente de la Verdad se clavó la uña del dedo medio en el globo ocular, sosteniéndolo frente a la nariz, e inhaló. Parecía Yu Wen comiendo brochetas. Entonces, Yu Wen vio que el Oyente de la Verdad abría la boca y succionaba el globo ocular. Tras masticarlo varias veces, lo tragó. Después, abrió la boca y absorbió con locura la luz dorada del capullo. En un abrir y cerrar de ojos,
la absorbió por completo. La luz dorada que cubría su cuerpo ya había alcanzado su punto máximo. La intensa luz dorada impidió que Yoú Wen la viera. Sin embargo, podía sentir vagamente su conexión con el oyente de la verdad. Este no perdió el control por completo esta vez. Aún mantenía una conexión débil. Crack. Crack. Cuando el globo ocular y la luz dorada fueron devorados por Truth Listener, aparecieron grietas en el artefacto de piedra que contenía el capullo de piedra. No era solo el artefacto de piedra. Las cadenas que lo sujetaban, así como los collares de los 4 simios y el enorme caparazón de tortuga bajo sus pies, comenzaron a agrietarse. Rugido. Los 4 simios rugieron con entusiasmo al unísono, ejerciendo fuerza con sus 8 garras. El artefacto de piedra, ya cubierto de grietas, se hizo añicos al instante, y las cadenas de sus cuerpos se rompieron poco a poco. El mar y todo el espacio subterráneo se vieron afectados por sus poderes. El agua del mar se elevó y la cúpula de piedra se hizo añicos. La luz del sol se disparó hacia el cielo como si hubiera roto la barrera entre el infierno y el mundo humano. La luz del sol entró en el infierno. El aura que emanaba de los 4 simios era aterradora e inimaginable. Yoú Wen nunca había experimentado un aura tan aterradora. Este poder. No es de nivel calamidad, ¿verdad? En medio del aura aterradora, el cuerpo de Yoú Wen tembló involuntariamente. No era porque Yoú Wen tuviera miedo. En el momento crítico, Yoú Wen no tenía miedo. Era porque el miedo era inútil. Su mente corría mientras intentaba encontrar una manera de sobrevivir. Ese temblor era un instinto de vida. Era una reacción instintiva ante una calamidad irresistible. Era un espasmo físico provocado por la impotencia y la desesperación. Sin dudarlo, Yoú Wen utilizó la teletransportación interestelar y se teletransportó a Venus. Debido a la pérdida del caparazón de tortuga y la supresión del artefacto de piedra, ya no existía un bloqueo espacial. Los poderes del universo de la singularidad de Yoú Wen cumplieron su función, permitiéndole llegar a Venus. Sin embargo, antes de que Yoú Wen pudiera mantenerse firme, sintió que el mundo daba vueltas. Supo que algo andaba mal mientras circulaba apresuradamente todo tipo de poderes, con la esperanza de escapar de su apuro actual. Entonces, al instante siguiente, la figura de Yoú Wen apareció en la garra del simio negro grisáceo. En ese momento, el aura del simio negro grisáceo era tan aterradora como la de un rey demonio. Debido a su fuerza, sus brazos simiescos se volvieron tan grandes como 2 torres de metal. Era como si pudiera aplastar el planeta con un solo zarpazo si quisiera. Tomando el sol y la luna, encogiendo 1000 montañas, cambiando la posición de las estrellas. Este tipo es el mono de brazos largos. ¿Serán estos 4 simios los 4 monos Dimitries? Yoú Wen estaba alarmado. Para poder sacarlo de Venus, y con el cuerpo de un simio, Yoú Wen solo podía pensar en el mono de brazos largos. El simio gris negruzco, sospechoso de ser el mono de brazos largos, agarró el cuerpo de Yoú Wen entre sus uñas. La armadura del dragón prisionero que Yoú Wen llevaba con defensa absoluta se agrietó y deformó severamente bajo su fuerza. Incluso el cuerpo de Yoú Wen quedó prácticamente destrozado. Su pecho se desplomó mientras la sangre brotaba de su boca. Sin embargo, a simple vista, el mono de brazos largos no parecía usar mucha fuerza. Simplemente pellizcaba a Yoú Wen con indiferencia. «Que te jodan», maldijo Yoú Wen, desatando repentinamente su fuerza. Sacó la espada de matanza inmortal y cortó el rostro del simio gris negruzco. Sonido metálico. A mitad del ataque, la espada de matanza inmortal se congeló en el aire. La otra garra del mono de brazos largos atrapó la hoja de la espada, impidiéndole avanzar. Con un destello de luz, el neonato demonio y el hada plátano salieron del cuerpo de Yoú Wen. El hada plátano sostuvo el abanico de plátano y desplegó viento caótico contra el mono de brazos largos. La espada demoníaca en la mano del neonato demoníaco también desapareció. Apareció extrañamente junto a la oreja del mono de brazos largos y se clavó en su oreja. Sin embargo, el viento del caos, potenciado por el viento supremo de los 3 reinos, solo logró erizar el pelaje del mono de brazos largos.
No lo lastimó en absoluto ni lo obligó a moverse. Justo cuando la espada demoníaca estaba a punto de clavarse en el agujero de la oreja, perdió el control repentinamente y se desvió de su trayectoria. Desapareció al instante. Cuando reapareció, ya estaba en las garras del mono de brazos largos. Al mono de brazos largos no parecía importarle todo esto. Recogió el cuerpo de You Wen en el viento y estaba a punto de arrojarlo a su boca. Capítulo 1308, el sonido del cielo y la tierra en los oídos. You Wen sintió que no le quedaba otra opción que sus creencias se tambalearan. Cada vez que entraba en una zona de Men's Channel en la vida real, había una alta probabilidad de que algo sucediera. Esta vez, estaba aún más exasperado. Solo estaba probando una habilidad, pero había causado un desastre tremendo. Ahora, probablemente iba a perder la vida. You Wen no tuvo tiempo de pensar en nada más. Justo cuando estaba a punto de ser arrojado a la boca del simio de brazos largos, su último pensamiento fue rescindir el contrato con sus bestias compañeras y permitirles recuperar su libertad para evitar que murieran con él. Para las bestias compañeras como el neonato demonio y el hada banana, era mejor para ellos escapar que morir con él. Sin embargo, las acciones del mono de brazos largos fueron demasiado rápidas. Mientras aún lo pensaba, fue arrojado a la boca llena de colmillos antes de que pudiera ejecutarlo. Los dientes afilados estaban a punto de morderlo. Auge. Un rayo dorado brilló como un fantasma. El mono braquial mordió con los dientes, pero falló. Una figura dorada apareció frente al mono de brazos largos en medio de una luz giratoria. La figura dorada llevaba una armadura que parecía oro cristalino. Era alta y esbelta, pero emanaba una explosiva sensación de poder y fuerza. Su largo cabello dorado le llegaba hasta los tobillos. Sus ojos dorados eran puros como cristales impecables, y su rostro era como jade impecable. Fue como si la cosa más hermosa del mundo hubiera caído sobre este hombre. La belleza del mundo palidecía en comparación. La combinación perfecta de fuerza y belleza era como un dios perfecto que solo existía en las fantasías. Sin embargo, un hombre tan puro y perfecto emanaba una sensación extremadamente maligna. Era como si uno cayera en el reino demoníaco si lo miraba una vez más. En ese momento, el hombre llevaba a una persona en su interior, y esa persona no era otra que You Wen, quien casi había sido devorado por el mono de brazos largos. You Wen miró el rostro del hombre aturdido. Ya había adivinado quién era basándose en su aura y la conexión entre ambos, pero aún así le parecía increíble. El oyente de la verdad se ha transformado en esto. You Wen se alarmó. De no ser por la conexión contractual entre ambos, a You Wen le habría parecido increíble que el hombre frente a él fuera el oyente de la verdad. Rugido. El mono braquial rugió contra You Wen y oyente de la verdad. El rugido explotó el agua del mar, formando una ola similar a un tsunami que se extendió en todas direcciones. Sus brazos gigantescos se levantaron lentamente como si quisiera atacar a You Wen y a Truth Listener. El oyente de la verdad llevaba a You Wen mientras la luz dorada que lo cubría brillaba como llamas. Su largo cabello cristalino danzaba con las llamas mientras observaba atentamente al mono de brazos largos. El mono de brazos largos agitó sus enormes brazos y desapareció instantáneamente. You Wen sabía que no había desaparecido realmente, pero que la fuerza y la velocidad del mono de brazos largos eran tan rápidas que ya había superado las restricciones del espacio. Auge. El oyente de la verdad pareció recibir un fuerte golpe cuando su cuerpo salió volando como un rayo de luz dorada. Cruzó el mar como un rayo y se estrelló contra la pared de una montaña desmoronada, derrumbándose. Sangre dorada brotó de la boca de oyente de la verdad mientras atravesaba los escombros y se ponía de pie. Cargaba a You Wen con ambas manos, y You Wen resultó ileso. Rugido. El mono de brazos largos le rugió nuevamente a oyente de la verdad. Sin embargo, el oyente de la verdad no parecía oír nada. Se quedó allí con You Wen en brazos, mirando fríamente al mono de brazos largos. El mono braquial rugió varias veces más, como si le estuviera diciendo a oyente de la verdad que se ocupara de sus propios asuntos. Sin embargo, oyente de la verdad lo ignoró y continuó protegiendo a You Wen. El mono braquial parecía enfurecerse por la persistencia y la rudeza de oyente de la verdad.
Levantó los brazos, esperando atacar de nuevo. Sin embargo, no fue tan decidido como antes. Parecía algo vacilante. Auge. Un fuerte estallido sacudió el entorno. El cielo pareció partirse en dos al entrar la luz del sol, calentando el mundo apocalíptico. El mono braquial alzó la vista. La luz del sol le iluminaba el rostro, haciendo que su rostro feroz pareciera mucho más apacible. Los otros tres simios rugieron al cielo. Sus rugidos estaban llenos de una emoción y una locura indescriptibles. Tras rugir, el simio de cabello dorado miró a Oyente de la Verdad y a Yoú Wen. Habló en lenguaje humano y dijo, gracias. Luego, surcó el aire y formó una nube bajo sus pies antes de desaparecer en el cielo. El simio de pelaje blanco también miró a Oyente de la Verdad y a Yoú Wen, pero no dijo ni una palabra. Solo negó con la cabeza antes de desaparecer como un fantasma. El mono de brazos largos fulminó con la mirada a Yoú Wen, pero no volvió a atacar. Extendió los brazos y con sus garras desgarró los dos lados de la cúpula de piedra, que parecía una grieta. La destrozó por completo como si destrozara el cielo. Con fuerza en sus pies, se elevó como una bala de cañón, desapareciendo al instante. A sus pies, el suelo se agrietó y brotó agua de mar. Era una escena apocalíptica. Yoú Wen miró al simio de pelaje rojo. Los demás monos se habían ido, pero él no. Flotaba en el aire con un par de ojos heterocromáticos. Observaba a Oyente de la Verdad y a Yoú Wen, revelando una expresión de enfado que parecía extremadamente humana. Después de un largo rato, el simio pelirrojo suspiró de repente y miró a Oyente de la Verdad. Te arrepentirás si cambias tu vida por la suya. El Oyente de la Verdad no dijo ni una palabra. Sin embargo, su mirada firme lo decía todo. Entonces, da igual. Todo está predestinado en la vida. No depende de nosotros. Recuerda, solo tienes una vida. Y solo puedes vivir una vez. Dicho esto, el mono pelirrojo caminó lentamente hacia el cielo. Bajo sus pies, parecía haber una escalera invisible. Tras subir 49 escalones, la figura del mono pelirrojo se desvaneció, como si se hubiera convertido en la nada. Puff. Tras la desaparición del mono pelirrojo, Oyente de la Verdad depositó a Yoú Wen en el suelo y, de repente, escupió una bocanada de sangre. La luz dorada de su cuerpo convergió rápidamente mientras su cuerpo se transformaba gradualmente de humano a simio. Un pendiente tras otro aparecieron de la nada y regresaron a la oreja de Oyente de la Verdad. Cuando el sexto pendiente regresó, ya se había transformado de nuevo en el mono de seda dorada de 6 orejas. Ya no era el hombre con aspecto de Dios de antes. Yoú Wen sacó la esencia de la píldora del tigre dragón y quiso dársela a Truth Listener, pero Truth Listener negó con la cabeza y de repente se transformó en un rayo de luz que regresó a la oreja de Yoú Wen, convirtiéndose nuevamente en un pendiente. Cuando el pendiente regresó, Yoú Wen sintió que el mundo se volvía extremadamente complejo. Todo tipo de sonidos entraron en sus oídos que amenazaban con volarle la cabeza. Innumerables voces entraron en los oídos de Yoú Wen. Eran tantas que resultaban incontables. Venían de lejos, de una distancia lejísima, como si vinieran del fondo del horizonte. Estaban extremadamente cerca, como si innumerables personas le susurraran al oído. Eran tantas voces que era inimaginable. Si una gota de agua representara un sonido diferente, Yoú Wen recibiría incluso más sonidos que el agua del Pacífico cada segundo. Los sonidos del mundo resonaban en sus oídos. Yoú Wen podía percibir este poder mágico, pero al mismo tiempo, comprendió que quizá no fuera nada bueno. Había demasiados sonidos inútiles. Encontrar los sonidos que necesitaba oír entre la enorme cantidad de sonidos era como buscar una aguja en un pajar. Como mínimo, Yoú Wen aún no podía adaptarse a esta situación. Capítulo 1309, Caliente. Yoú Wen no estaba acostumbrado a percibir los sonidos del mundo, pero no estaba de humor para pensar en ello. Planeaba irse primero. Saliendo de la cúpula de piedra rota, Yoú Wen miró hacia atrás y no pudo evitar abrir la boca. El lugar del que había salido volando era originalmente un enorme espacio subterráneo, pero al mirar atrás, se dio cuenta de que solo era una piedra con forma de calabaza.
Medía apenas unos 30 centímetros de altura y parecía muy tosca. Parecía formada naturalmente y tenía bordes afilados. Estaba en un adoquín junto a un arroyo. En ese momento, la piedra con forma de calabaza ya se había partido en dos. Se veía que salía agua, pero era muy poca. Era aproximadamente la cantidad que cabe en una botella de agua mineral. Estaba dentro de esta cosa. Young Wen lo encontró increíble. Caminó hacia las dos mitades de la calabaza y extendió la mano para recogerlas. Sin embargo, por mucho que Young Wen la mirara, parecía una piedra muy común. Aparte de su extraña forma, no tenía nada de especial. Young Wen apretó con fuerza y la piedra se hizo añicos y cayó al suelo. Estaba soñando. Young Wen miró a su alrededor y vio un arroyo murmurante. El bambú verde proyectaba una sombra bajo la brillante luz del sol. Era tan cálido y confortable que no podía distinguir si era realidad o un sueño. Pronto, Young Wen supo que no estaba soñando. El sonido del mundo en sus oídos lo incomodaba debido a la enorme cantidad de información. Ni siquiera podía distinguir el sonido que se oía a centímetros de distancia. Young Wen intentó orientarse. Nunca imaginó tener señal allí. Usando la función de posicionamiento de su teléfono, se dio cuenta de que aún estaba en el distrito este. Sin embargo, estaba al sur del distrito este. Había una ciudad humana a unos 50 kilómetros de distancia. Young Wen siguió el mapa del teléfono y llegó rápidamente a la ciudad humana. Confirmó con su teléfono que estaba en el lugar correcto. En el camino, intentó desactivar el poder de oyente de la verdad, pero no pudo. Los sonidos invadían sus oídos constantemente. La gente común podía determinar de dónde provenía un sonido basándose en su tamaño y ubicación, pero el modo de escuchar de Truth Listener era algo diferente. Sin importar la distancia, ya fuera fuerte o suave, incluso desde la distancia de Venus, Young Wen podía oírlo con claridad. Además, se oían sonidos inimaginables provenientes del mismo lugar. A pesar de no tener nada frente a él, Young Wen oía innumerables sonidos. Ahora bien, si Young Wen quería oír un sonido con claridad, tenía que cambiar de canal como en un televisor. Solo cambiando a un canal fijo podía oírlo con precisión. De lo contrario, con tantos sonidos mezclados, su cerebro no podía procesarlos todos. El resultado era como no oír nada. Sin embargo, solo había unos pocos cientos de canales de televisión. Las opciones que Young Wen debía afrontar eran tan numerosas como infinitos granos de arena. No fue fácil elegir la correcta. Tuvo que adaptarse poco a poco. Young Wen sabía que la causa de sus dificultades auditivas era su debilidad y la de oyente verdadero, su poder. Cuando alcanzara un nivel comparable al de oyente verdadero, probablemente no volvería a tener esos problemas. Sacó nuevamente su teléfono y miró la información de Truth Listener. Oyente de la verdad, mítico, evolutivo. Providencia de la vida, los sentidos del cielo. Alma de vida, anulación del mal. La rueda del destino, el nirvana del infierno supremo. Forma de terror, mal sagrado. Fuerza, 99. Velocidad, 99. Constitución, 99. Energía de esencia, 99. Habilidad de talento, escucha de la verdad, cuerpo bello indestructible, protección contra el mal, 9 extremos. Forma de compañero, pendiente. La evolución de Truth Listener fue mucho más baja de lo que Young Wen imaginó. Una existencia como el mono de brazos largos probablemente era de nivel apocalipsis. Fue realmente inesperado que el oyente de la verdad resistiera su ataque frontal siendo solo de nivel terror. Young Wen imaginó que podría ascender directamente al nivel calamidad. Sin embargo, al pensar en los 6 aretes de oyente de la verdad, supo que el nivel de terror de este tipo probablemente solo estaba al nivel después de ser sellado por los aretes. Definitivamente no estaba a ese nivel después de quitárselos. ¿Cuál es el origen de Truth Listener? Young Wen estaba alarmado. Planeaba visitar el templo del pequeño Buda a su regreso. Quizás pudiera encontrar alguna pista. Young Wen originalmente quería regresar lo antes posible, pero se dio cuenta de que algo andaba mal. Aunque el clima en el sur era más cálido,
No debería ser tan caluroso, ¿verdad? En las calles, la gente vestía pantalones cortos y camisetas sin mangas, pero aún estaban cubiertos de sudor por el calor. Cuando miró al sol, no parecía tan abrasador. Wen contaba los días. Aún no era verano, así que no debería hacer tanto calor. La situación afuera era aún peor. Los arrozales se habían secado y el suelo mostraba signos de agrietamiento. El arroz, que se había plantado con gran dificultad, ya se había secado en el suelo antes incluso de madurar. Wen fue a una pequeña tienda y compró algunas cosas. Al pagar, preguntó, ¿siempre hace tanto calor aquí? Sin embargo, a tan corta distancia, Wen no podía oír lo que decía el dueño de la tienda. Esto se debía a que se oían demasiados sonidos desde su posición. Los sonidos de las bacterias retorciéndose en el aire y el polvo chocando eran inimaginables. Wen solo vio al dueño de la tienda abrir la boca, pero no sabía qué decía. Estaba algo ansioso. Por un momento, no pudo encontrar el canal correcto. Quería ver si podía descifrar lo que decía por la forma de su boca, pero se sintió decepcionado. No sabía si era porque la otra persona hablaba en un dialecto o si su lectura de labios era mala, pero Wen no pudo interpretarlo. Wen miró a su alrededor y vio que había un bolígrafo y un papel usados por el dueño de la tienda en el mostrador. Los tomó y escribió, «Soy sordo. ¿Puedes decírmelo por escrito?» Sordo. Eso es muy raro. Normalmente, los sordos son mudos, ¿verdad? Escribió el dueño de la tienda en un cuaderno. Perdí la audición más tarde en mi vida, explicó Wen. Entonces no es de extrañar. Como no había negocios, el dueño de la tienda pudo charlar con Wen. Solo entonces Wen se dio cuenta de que el clima cercano se había vuelto repentinamente caluroso. Ocurrió hacía casi medio mes. En los últimos meses, aunque hubo algunos días anormalmente calurosos, no duraron mucho. Normalmente, volvían a la normalidad en pocas horas. Sin embargo, la reciente fiebre alta había durado medio mes. Hacía tanto calor que era casi insoportable. La gente común probablemente moriría de calor. Mucha gente ya había empezado a migrar a otras zonas. Era extraño que un clima tan seco y caluroso solo afectara a los cientos de kilómetros cercanos. No era como si todo el sur hiciera calor. Todo estaba bien mientras abandonaran esa zona. Mucha gente supuso que una gran zona de Menschenel había estallado cerca, así que huyeron. Por ejemplo, en esta ciudad no quedaba mucha gente. Por eso el dueño tenía tanta libertad para hablar. A unos cientos de kilómetros de la vecindad. El corazón de Wen de repente dio un vuelco. Capítulo 1310, uniéndose de nuevo a la familia Sang. Wen rápidamente sacó su teléfono y revisó el mapa para confirmar su memoria. La familia Sang está por aquí. Wen abrió su lista de contactos y le envió un mensaje a Sang Yusi, estoy cerca. ¿Podrías quedar? ¿Qué pasa? Respondió rápidamente Sang Yusi, sorprendiendo a Wen. La familia Sang había protegido demasiado bien a Sang Yusi. Era raro que Sang Yusi se comunicara con otros. ¿Pasó algo con la tumba del demonio? Wen preguntó directamente. Sí, algo sucedió, respondió Sang Yusi. ¿Necesitas ayuda? Wen se sintió incómodo. Aunque Sang Yusi parecía relajado, Wen sabía que si algo le sucedía a la tumba del demonio, no sería un problema menor. La persona dentro probablemente era la legendaria demonio de la sequía. Si nacía, era muy probable que le acompañara una calamidad. A diferencia de los guardianes comunes, ella era una guardiana que había sobrevivido a la era mítica. Su nivel era muy alto, ya de por sí. Aunque Wen no estaba seguro de si un guardián de grado calamidad desencadenaría un fenómeno catastrófico, la leyenda decía que cuando aparecía el demonio de la sequía, arrasaba el mundo. Además, el clima en la zona parecía verse afectado. Esto era aterrador. El desfile fantasma de Tsukuyomi ya era muy aterrador, pero no era nada comparado con el demonio de la sequía. Cuando incendiara el mundo, todo en un radio de 500 kilómetros quedaría reducido a tierra quemada. No quedaría ni una sola brizna de hierba.
Mientras el demonio de la sequía pasara por una zona, todos los humanos probablemente se extinguirían. Sin embargo, dada la situación actual, el demonio de la sequía aún no había aparecido. De lo contrario, no sería tan simple como que el clima se volviera caluroso. Es solo un pequeño problema. Mi familia está buscando una solución, pero rara vez tomas la iniciativa. No me andaré con rodeos. Tengo algo que hacer y necesito ayuda. Ven a mi casa ahora mismo. Sang Yusi incluso envió un emoji de guiño travieso. De acuerdo, voy para allá ahora. Yo Wen no pudo evitar suspirar aliviado al ver que Sang Yusi estaba de buen humor. Por lo que parecía, no había mayor problema. Cuando Yo Wen llegó a la residencia de la familia Sang, Sang Yusi ya lo esperaba en la puerta. Sang Chunyu la acompañaba. Yo Wen, es realmente difícil encontrarte estos días, dijo Sang Yusi con una sonrisa. No estoy aquí ahora. Yo Wen no podía explicarse. En los últimos años, Sang Yusi le había enviado bastantes mensajes, pero llevaba 5 años atrapado sin tener la oportunidad de leerlos. Sin embargo, debido a que Ang Ying lo había reemplazado durante 5 años, Yo Wen no pudo exponer este asunto. Hermano Sang, ¿cómo está la situación en la tumba del demonio? Yo Wen estaba muy preocupado por la tumba del demonio. Esto se debía a que, una vez que apareciera el demonio de la sequía, no solo afectaría a la familia Sang, ni a una ciudad o zona. Llegado el momento, todo el distrito este podría sufrir una terrible calamidad. Era imposible para Yo Wen y su familia mantenerse al margen. Estoy pensando en una solución. El área afectada no será muy extensa, dijo Sang Chunyu. Yo Wen se sintió mucho más tranquilo al oír a Sang Chunyu decir eso. Tras reflexionar un momento, preguntó, hermano Sang, solo he oído que el nacimiento de una criatura de Menschenel de grado calamidad traerá consigo un fenómeno calamitoso. Me pregunto si un guardián de grado calamidad también desencadenará un fenómeno calamitoso. Sang Chunyu reflexionó un momento y dijo, normalmente, la aparición de una criatura de grado calamidad no desencadena un fenómeno de calamidad. Solo ocurre cuando una criatura avanza al grado calamidad. No importa qué criatura sea, es lo mismo. Los guardianes, naturalmente, no son la excepción. Al escuchar las palabras de Sang Chunyu, Yo Wen consideró que el asunto no era serio. El demonio de la sequía debería haber alcanzado el nivel de calamidad en la era mítica. Era imposible que desencadenara otro fenómeno de calamidad a menos que usara la zona de calamidad ella misma. Sin embargo, por la actitud de la familia Sang, era improbable que el demonio de la sequía apareciera tan fácilmente. De lo contrario, habrían evacuado hacía tiempo. Les era imposible quedarse allí esperando la muerte. ¿Estás aquí para ayudar o para charlar? Sang Yusi sonrió. Si necesitas mi ayuda en algo, lo haré lo mejor que pueda, dijo Yo Wen. Entonces sígueme. Sang Yusi se dio la vuelta y entró en la residencia Sang. Ve. Todavía tengo algo que hacer, así que no te acompañaré, dijo Sang Chunyu con una sonrisa mientras miraba a Yo Wen. Solo entonces Yo Wen siguió a Sang Yusi a la residencia Sang. Dado que la familia Sang la adoraba hasta el extremo y su peculiaridad, no solían permitir que nadie más la conociera. Yo Wen siguió a Sang Yusi a través de los pasillos y patios y llegó a un pequeño patio. Este patio no era muy grande, pero estaba decorado con mucha elegancia. Había muchas flores plantadas en el interior, pero no parecía complicado ni redundante. Era como si cada brizna de hierba y flor debiera estar allí. Yo Wen no sabía mucho de flores ni plantas, pero se dio cuenta de que la persona que había diseñado el jardín era increíble. Era una persona extraordinaria con ideas creativas propias. Mi jardín no está mal, ¿verdad?, preguntó Sang Yusi a Yo Wen con aire de suficiencia. ¿Tú organizaste esto?, preguntó Yo Wen sorprendido. ¿Por qué? No puedo. Sang Yusi frunció los labios. No, es genial. Nunca esperé que fueras tan hábil en este aspecto, dijo Yo Wen con sinceridad. Siempre había querido aprender el Dao de la naturaleza, con la esperanza de usarlo para comprender el verdadero significado de matador.
Esto se debía a que Young Wen tenía la persistente sensación de que su fundamento no era tan simple como matar. Vivir de la muerte, tal vez el fundamento del Matarife estaba relacionado con la forma de vida. Como Slotere no podía transformarse en su forma terror, Young Wen había pensado en usar el Dao de la naturaleza, pero realmente no era experto en esta área, por lo que no había logrado mucho. Es muy raro recibir tus elogios. Sin embargo, tu nivel de elogios es pésimo, dijo Sang Yusi con alegría. La verdad es que no se me da bien eso. Hablemos de algo en lo que pueda ayudar, dijo Young Wen. Eres muy aburrido. No creo que tengas amigos, ¿verdad? Sang Yusi frunció los labios. En efecto, no tengo muchos amigos. Young Wen pensó detenidamente y comprendió que era cierto. Realmente no se le ocurría mucha gente a la que considerar amigos. ¿Qué tiene esto que ver con la ayuda que quieres de mí?, preguntó Young Wen de nuevo. Eres un desastre. Espérame aquí. Sang Yusi puso los ojos en blanco antes de darse la vuelta y entrar en la habitación. Al poco rato, salió con un cubo. Vamos, ayúdame a plantar flores hoy. Sang Yusi sacó una pala del cubo y se la entregó a Young Wen. Solo querías mi ayuda para plantar flores. Young Wen se quedó un poco desconcertado. ¿Por qué? ¿Estás incumpliendo tus promesas?, preguntó Sang Yusi con una sonrisa. De acuerdo, haré lo que digas. Young Wen consideró que esto era algo bueno. La actitud relajada de Sang Yusi significaba que el asunto con la tumba demoníaca no era tan grave. Por lo tanto, bajo el mando de Sang Yusi, Young Wen comenzó su carrera como jardinero. Afloja la tierra. ¡Ay! ¿Por qué eres tan tonta? Es aflojar la tierra, no cavar un hoyo. Riega esa zona. Es regar, no echar gotas para los ojos. ¿Cuánto tardará si lo viertes gota a gota? Ah. ¿Por qué lo viertes todo? ¿Quieres ahogar mis pobres flores? Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.